Pero vamos a saludar a esta hora a Luis Solari, expresidente del Consejo de Ministros del Perú. Bienvenido al informativo en NTN 24. Mucho gusto, NTN 24, Elena y Carlos, encantado de estar con ustedes. Señor Solari, lo primero, ¿qué significa para Perú la muerte del expresidente Alberto Fujimori? Bueno, significa la pérdida de un personaje importante en la política peruana en los últimos 30 años. Primero porque tuvo unos primeros años antes del autogolpe de Estado en donde hizo algunas cosas importantes, la pacificación, sobre todo la reinserción económica del Perú después de la tragedia de la hiperinflación del primer gobierno de Alan García, y ya después del golpe vinieron pues el avasallamiento del Poder Judicial, el Ministerio Público, los medios de comunicación, los famosos videos que demostraban cómo compraba mayorías. Y luego, bueno, vinieron la fuga, el juramento, como la renuncia a la ciudadanía peruana para poder ser candidato al Senado japonés, su matrimonio con una dama japonesa, y ya, bueno, el retorno, la captura en Santiago, la extradición, etc. Y luego, cuando le han indultado, ya él mismo y su hija lo habían proclamado candidato a las elecciones 2026 para el cargo de presidente de la República. Obviamente este fallecimiento cambia totalmente el mapa político del Perú. Como ustedes saben, a partir del año 21 hemos tenido 5 presidentes, más de 150 ministros, ¿cierto? Y una suerte de pérdida de brújula en cuanto a políticas públicas. Entonces es un escenario en donde la elección del año 2026 está esperada para redundar, con fe y esperanza. En la encuesta ¿qué le preocupa al mundo acerca del camino equivocado y el camino adecuado? Hace un año Argentina estaba en el último lugar donde la mayoría de los argentinos hacían el camino equivocado. Al mes siguiente que hubo las elecciones, pasó al punto medio de este gráfico. Hoy día el Perú ocupa ese lugar, el último, ¿verdad? de esta encuesta mensual en inglés que sale. Así que nosotros cambia mucho el panorama para esta elección 2026, o no sabemos si será antes tampoco, la pérdida de este peruano que había renunciado a la nacionalidad peruana para ser japonés y luego la retomó y iba a ser un candidato obviamente importante. Sin embargo, hay que decir que la fuerza política más importante en el Perú es el antifujimorismo. La candidata, su hija, en la última elección en el 2021, pasó a la segunda vuelta con 9% de la votación. Para hacer una idea cómo el tiempo está diluyendo la fuerza de esta hasta ahora fuerza política. Y ya lo decíamos, Alberto Fujimori, una figura por demás polémica. Hay en Perú, expresidente del Consejo de Ministros, Luis Solari, la sensación de que muere en la impunidad después del indulto del que usted nos hablaba y que lo dejó en libertad a partir de diciembre, hace 9 meses. Bueno, el indulto elimina la pena, pero no la condena. ¿Ya? O sea, el juicio y todo, casualmente había un debate jurídico si es que podía postular o no habiendo sido indultado. Al final, quien iba a decidir era el Jurado Nacional de Elecciones, pero que hubiera tenido que cumplir la ley. El tema del indulto siempre fue polémico, porque fruto del indulto fueron descubiertos una serie de negociaciones para el indulto que eran actos inadecuados. Finalmente el Tribunal Constitucional del Perú validó el indulto y salió libre. Su salud estaba bastante resquebrajada y él no fallece en ningún hospital público ni privado, fallece en su casa. Todavía no se saben los detalles,
pero aparentemente habría sido una muerte súbita, pero si se hubiera puesto mal, habría sido trasladado pues, en ambulancia a cuidados intensivos del hospital donde se atendía, ¿no? Señor Solari, quisiera preguntarle por los logros que obtuvo durante su mandato el expresidente Alberto Fujimori. Se le atribuye, por supuesto, su lucha contra Sendero Luminoso, una guerrilla del Perú, y la captura de Abigail Guzmán. Bueno, la captura fue fruto de operaciones de inteligencia ultra secretas de las cuales no estaba ni siquiera enterado el presidente, como han revelado los miembros del grupo especial de inteligencia que capturaron a Abimael Guzmán, que coincidentemente hoy día es una fecha coincidente. Él fallece un 11 de septiembre, igual que el presidente Allende, y también está el presidente Fujimori ahora. Entonces, si bien es cierto, hay logros, a los presidentes se les debe juzgar integralmente. Sí tuvo logros, pero convirtió al Perú en una suerte de juego político con apropiación de todos los poderes del Estado, Poder Judicial, Ministerio Público, televisora, línea periodística, etcétera, etcétera. Es decir, comenzó como un demócrata y terminó no como un demócrata, sino como un dictador. Por eso es que la OEA intervino radicalmente. Yo estuve en ese proceso, era parlamentario y secretario general del partido que ganó la elección en el 2021. Yo en el año 2000 estuve en la mesa de diálogo de la OEA, fue testigo. La Asamblea mandó una misión especial al Perú porque el informe de la segunda vuelta electoral del año 2000, la OEA dijo que no había sido justa, que no había sido impecable. La OEA intervino en el Perú aplicando las normas de la misma para que el Perú aceptara una mesa de diálogo entre los partidos democráticos. Yo estuve en esa mesa de diálogo, la sociedad civil y el gobierno. Es decir, así terminó el Fujimorato, con una intervención internacional en el Perú para restaurar los cauces de la democracia, y que todavía no nos hemos repuesto totalmente de esos momentos tan difíciles en el Perú. Pero bueno, miremos, por supuesto, fraternamente, como seres humanos, las condolencias a la familia, a sus partidarios, y por supuesto mirar con fe y esperanza lo que viene después en las elecciones del 2026. Ya lo decía usted, el panorama político cambia de manera drástica con la muerte de Alberto Fujimori. En estos momentos, a manera de análisis, ¿cómo quedan las piezas colocadas y Fuerza Popular se queda con un papel clave dentro de la política del Perú, ya sin esta figura que inclusive en sus años de prisión seguía siendo la representativa aún por encima de su propia hija Keiko Fujimori? Como le mencioné, en la última elección pasó a segunda vuelta con 9%, y la señora Fujimori por 2 veces el antifujimorismo, al haber pasado ahí a segunda vuelta con el presidente Humala en el 2011 y con Castillo en el 2021, el antifujimorismo hizo que tuviéramos 2 presidentes de izquierda. El segundo está preso, por supuesto, por haber dado un golpe de Estado. Entonces, ¿dónde cambia el panorama? El panorama cambia que una vez que salió de prisión el expresidente Fujimori, obviamente era una figura referencial y podía haber permitido al fujimorismo renuclear sus fuerzas en parte dispersas. ¿Qué ha sucedido? Que nosotros tenemos ahora unas nuevas normas y vamos a tener entre 40 y 60 partidos para las elecciones. Hay algunos analistas que no ven todo lo que hay que ver y les parece que esto es terrible, el fraccionamiento. Yo he dicho todo lo contrario. Si esos 60 partidos tienen cada uno 30.000 militantes, estamos hablando de una cantidad importante, casi 2 millones de peruanos, que están interesados en participar en la conducción.
y ya vemos a diferentes personas que se han inscrito en esas organizaciones, que son algunos referentes en sus sectores, algunos son notables ya a nivel de la opinión pública. Obviamente, en ese proceso, la opinión pública, las encuestas, la presencia, los discursos harán que esto sea tamizado social y políticamente entre 8 y 10 candidatos, y sin duda entre esos 8 y 10 estará el candidato de Fuerza Popular. Porque, en honor a la verdad, el fujimorismo como tal no existe, porque no tiene una base doctrinal. Ha sido una organización política pragmatista para llegar al poder y desde ahí hacer negociaciones, como en el caso de la presidenta Boluarte, con sus votos y los votos de otros partidos para darles mayoría al gobierno. Y esto está muy bien descrito en el Latinobarómetro, que ha señalado en el 2021 que en la región hay una ola de ausencia de mayorías. Entonces, si nosotros contamos el padrón electoral completo, el presidente Castillo llegó al poder con 35% de todo el padrón, el presidente Petro con 29%, el presidente Boric con 31%. Es decir, son las minorías que eligen. Y la razón está, la explicación está en el año 2023, en el mismo Latinobarómetro. Hay un, cito textual, hay un desplome del desempeño de los gobiernos en América Latina, es decir, un divorcio entre lo que debe ser hecho y lo que se hace. Como no tenemos sociedad civil fuerte en la región, quizás la colombiana más fuerte porque hace marchas, ¿no es cierto?, y logra cuestiones a nivel del aparato público, este desplome significa que los gobiernos están gobernando a espaldas de la sociedad civil de América Latina, y por eso estamos en esta situación tan singular como describe el colombiano Carlos Granés en su estupendo libro, El Delirio Americano. En pantalla, Luis Solari, expresidente del Consejo de Ministros del Perú, a quien le agradecemos mucho haber compartido con nosotros estos minutos aquí en el informativo de NTN 24. Con mucho gusto, cuando sea necesario, para Colombia desde Perú. Hasta pronto.